Vamos a iniciar inmediatamente y hacemos en este primer bloque de programa un recuento de avances en materia legislativa. El avance de un país no solamente se puede medir en su crecimiento económico, también es importante saber medir, cuantificar, valorar las leyes que se aprueban y que se ponen en consonancia con los nuevos retos que van surgiendo en el desarrollo de la nación y en nuestro transitar como sociedad. ¿Cuáles son los avances que como sociedad hemos experimentado en el último año en materia legislativa? Vamos a hablar de este tema y para esto recibimos al abogado constitucionalista y director ejecutivo de la Fundación ERES, el doctor Alberto Fiallo, y su coordinadora Larimar Fiallo. Bienvenidos los dos a Esto No Tiene Nombre. Hola, gracias por la invitación. Hola, Miralba. Gracias por el espacio. Chicos, qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a empezar, Alberto. Digamos que nuestro país lleva unos 20 años creciendo económicamente, eso lo sabemos todos, hemos escuchado una y otra vez este discurso, pero ¿qué pasa con nuestras leyes? ¿Nuestras leyes van a la par de ese avance y crecimiento económico que experimentamos? Sabemos que no necesariamente es lo mismo crecimiento económico que crecimiento jurídico, por eso hacemos esta evaluación. Así es. De nuevo, gracias, Miralba, y obviamente un saludo a todos los que te escuchan diariamente. Bueno, realmente las leyes y las decisiones de los tribunales, que son tan importantes como las leyes, ¿verdad? Porque son, digamos, la forma en la que se interpreta y se implementa la ley, tiene un paso, digamos, que sigue detrás del avance que hacen los mercados. De hecho, esa es la razón principal, y de hecho tú me has provocado sin querer en la discusión sobre el crecimiento económico. Yo diría que pudiéramos, y me comprometo a que dediquemos un programa a las razones por las cuales el sistema tributario, principalmente el sistema tributario, el modelo económico en general, pero el sistema tributario dominicano no permite que permee hacia los más pobres y sobre todo también a la clase media ese crecimiento económico que es una realidad y que nos hace un fenómeno en Latinoamérica. Y es principalmente porque los rubros, es decir, la potencia de nuestra economía está fijada en rubros que o pagan muy poco impuestos o no pagan. Pero te dejo con esa provocación para que podamos tener un programa. Te devuelvo la provocación. Está bien, recibida, me gusta. Dedicado a por qué el crecimiento no se siente en tu bolsillo, Miralba, y en el mío. Y se siente en otros bolsillos. Pero bueno, precisamente esa es la razón de ser. Tu pregunta es la razón de ser de esta jornada. Es un seminario que se realiza anualmente y que revisa todo lo que ha pasado el año anterior en materia de leyes y en materia de decisiones de los tribunales más importantes, específicamente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, que son los que dictan cuál es la forma en la que tenemos que ver y entender la ley. Entonces, durante este seminario evaluamos precisamente, claro, yo te voy a dar algunas pinceladas, algunas orejitas, ¿verdad? Como decimos los dominicanos, pero la idea es tener a los más importantes y acreditados representantes, tanto del Poder Judicial como de la doctrina, es decir, de los abogados en ejercicio, que nos expliquen cómo ha evolucionado el derecho a partir del año anterior. Todos los años vamos a estar viendo, Miralba, con Dios mediante, vamos a estar viendo en este seminario de un día. Fíjate que es la maravilla de esta jornada, es que vas a tener una dedicación de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde para revisar todo lo más relevante que ha ocurrido en materia de derecho público y privado el año anterior. Es una especie de cápsula, ¿verdad? Está que muy bien. Llevarte al tiempo, a esos 12 meses, específicamente en esos hitos, en esos momentos donde hubo temas más relevantes y que impactan nuestra vida. Alberto, bueno, y Larimar también, en lo que pueda aportar, ¿cuáles son las tres nuevas legislaturas más relevantes para este periodo, para este último año, de alguna manera para que el público diga, wow, sí, ¿verdad? O no, todavía. Claro que sí. Bueno, hay varias. Tenemos un Congreso bastante activo. Tenemos unos tribunales todavía más activos, sí. por una razón básica.
Por ejemplo, tenemos el Tribunal Constitucional que al día de hoy ha emitido 11.000 sentencias. Entonces, evidentemente, los requerimientos que se le ponen a los tribunales son mucho más dinámicos que los que se dan en el Congreso, que muchas veces obedecen a esas tensiones políticas naturales que se dan en la sociedad. Pero yo te diría que hay varias, pero invito a tus radioyentes a que piensen conmigo, por ejemplo, en la importancia de la nueva ley de casación. La casación, eso suena de entrada medio aburrido, ¿verdad? Para los abogados es una maravilla, pero la casación es la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de revisar las decisiones que toman los tribunales inferiores y decidir si se aplicó bien o mal el derecho. Es una especie de unificador de cuál debe ser el criterio que tienen que tener los tribunales a la hora de implementar o de interpretar una ley. Y eso ha cambiado, es una legislación que tenía más de 20 años en nuestra legislación y que ha cambiado totalmente, y eso ha pasado en este año. La ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, que tanta controversia ha surgido. Sí. La ley de registros de actos públicos, te recuerdo que esta es una legislación que viene de 1959. Wow. Entonces, yo aprovecho para reforzar o resaltar la importancia. Alberto, vamos a hacer un paréntesis ahí. Cuando tú resaltas de qué fecha era esa ley, sí. ¿Qué tan importante es ir renovando el marco legal? ¿Cuál es la duración promedio de la efectividad de una ley? Porque, por ejemplo, vemos que hay sociedades en donde las leyes, 100 años, 120 años. O sea, ¿por qué hay que irlas renovando? ¿Qué es lo que pasa? Esa es una excelente pregunta. Mira, esa pregunta se responde desde dos puntos de vista. Primero, depende mucho de qué tan dinámico sea el sector que se pretenda regular. Y segundo, que esa ley que hagamos, qué tan resiliente sea. Es decir, qué tanto resiste un cambio esa legislación. Por ejemplo, el Código Tributario, con todas estas observaciones que vamos a hacer en ese programa especial que te he provocado que tengamos, ha probado ser bastante resiliente. Y ha probado ser bastante resiliente. Pero, por ejemplo, el Código Laboral, por ejemplo, que es de 1992, también ha probado ser bastante resiliente con las observaciones que han hecho tanto el sector patronal como el sector laboral. Pero ha probado ser bastante resiliente. Pero hay leyes que han simplemente dejado de tener vigencia, como por ejemplo el Código Penal. Tú miras, Alberto, pero ese ha resistido más de 200 años. Sí, eso sí ha servido. Realmente hoy el Código Penal nos salió bastante bueno, ¿verdad? No, sí. Hoy el Código Penal tiene grandes defectos, como por ejemplo no prevé la figura del autor intelectual. Correcto. Es un código ni prevé tampoco nada sobre crímenes digitales, ¿verdad? Bueno, por eso tuvimos que tener obviamente en esa época nada que ver. Dedicada, por supuesto. Y así podemos encontrar muchos defectos. Por ejemplo, te voy a decir algo que es inaudito. El Código Penal preveía que en el caso de que un adulto sedujera a una menor, para que se configurara la violación, es decir, la seducción, tenía que sacarla de la casa de los padres. Y había un importante abogado dominicano que falleció, que se llama Tañán Pérez Méndez, que decía, bueno, pues entonces haga sus relaciones sexuales en la casa de la muchacha. Que usualmente, y hay que decirlo, la persona que tiene acceso a un menor es un cercano. Un familiar, un vecino, un amigo de la familia, y entonces pues no hay ningún problema que se acerque a la casa. Eso es correcto. Entonces la sociedad, para referirme a tu pregunta, la sociedad va teniendo cambios importantísimos. Ya la importancia que tenía la difamación y la injuria en el Código Viejo y luego en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tú bien conoces, no tiene la importancia que tiene hoy, porque la difamación y la injuria se da en las redes sociales. Entonces, sí, la sociedad tiene que tener primero un congreso en el cual tenga confianza. Mira, eso es importante. Tiene que tener una conexión con su representante. Tenemos que tener conexión con nuestros diputados, tenemos que tener conexión con nuestros senadores, porque ellos son los que llevan al Senado, al Congreso en general, al Senado y a la Cámara de Diputados, cuáles son las inquietudes que tiene la sociedad. Y están obligados a ser muy activos, porque, por ejemplo, en materia penal, el crimen nunca duerme, ¿verdad? Pero igual, en todas las demás materias, ahora las discusiones más importantes que se están dando en Latinoamérica tienen que ver con derechos, por ejemplo, de la comunidad LGTB,
que en República Dominicana son un reto, esta discusión que estamos teniendo, por ejemplo, sobre las 3 causales, que nos coloca, digamos, uno de los pocos países de Latinoamérica que están penalizando el aborto. O sea, es decir, son temas, y ahí resalto la importancia de tu pregunta, y te respondo que sí, que el Congreso debe ser dinámico, activo en esas nuevas formas de ver la vida como sociedad puedan ser reguladas y obviamente se pueden abrir derechos en cuanto a este sentido. ¿Está la mayoría de los profesionales del derecho de nuestro país actualizados sobre temas de las últimas legislaturas y las jurisprudencias? Y a propósito de jurisprudencia, ¿cuáles serían las más relevantes de este último año? Sí, mira, yo no quisiera, ¿verdad?, atribuirme la facultad de ser vocero de todos los abogados y abogadas de la República Dominicana. Yo te puedo hablar por mi experiencia. Desde mi oficina hacemos un esfuerzo inmenso, gigante, Miralba, por mantenernos actualizados, por miles de razones. Primero, porque los abogados dominicanos, generalmente, por lo cargada que es su ejercicio, no producen bibliografía. Lo que significa que eso que está en las mentes más brillantes de los abogados dominicanos se ha muerto con aquellos que ya no están, con la rara excepción de abogados, para citar el mismo caso, de Artañán Pérez Méndez, de otros abogados y otros juristas que han escrito. Yo creo que hay es muy poco lo que se escribe, pero lo que se escribe resulta ser muy caro para el promedio del estudiante y abogado dominicano, porque recuerda que estamos hablando de una población importante, más de 60,000 abogados actualmente que tienen, en ejercicio me refiero, que tienen evidentemente la necesidad de estar actualizados. Entonces, hay razones económicas para no estar actualizados, pero razones también sociales. Hay una heredada falta de instrucción, me refiero a heredada en el sentido de que desde el colegio, Miralba, desde la escuela, hay deficiencias en la formación. Imagínate cómo se arrastran esas deficiencias hasta llegar a la universidad. Por eso tú ves que las universidades tienen la figura del que tú y yo tomamos, del famoso que se llama colegio universitario en la UAS y que se llama ciclo básico en nuestras universidades. ¿Tú recuerdas el famoso ciclo básico? Que la idea era nivelar, la idea es nivelar. Claro, ese primer año era eso mismo, nivelar las deficiencias claro, las deficiencias que venían del bachillerato, de la secundaria. Exactamente. Tú sabes que sí, perdón. No, que es importante hacer un comentario aquí en el medio precisamente de lo que Alberto menciona, y esa es la importancia del evento. Volviendo al tema del evento, y es que precisamente reúne informaciones que de no participar del evento tendrían los abogados y abogadas que recibir de forma particular, puntuales, temas por separados, cada una tendría su costo, cada uno tendría su inversión de tiempo, también por ejemplo en el caso de los seminarios y certificaciones que se dan aquí en la ciudad tendrían el traslado también. Entonces ahí ya hace la importancia de un evento de todo un día que te pone en contexto con todo lo sucedido en el marco legal y jurídico del último año, sin tener que segmentarlo, o que pasa mucho en la comunidad jurídica, que muchas veces estos seminarios o estos cursos o estos talleres son coyunturales. Son cosas que salen en el momento o temas que se están debatiendo, por ejemplo, con el tema del Código Penal o el tema de las 3 causales. Son cosas coyunturales que no necesariamente te ponen al tanto de absolutamente toda la ramificación que tiene el derecho público y privado.